recientemente el obispo de Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, hizo un anuncio bastante triste. Le informó a los católicos que habían estado en 2 parroquias específicas en las que un sacerdote, Andrés Arango, había estado destacado y en ese momento era párroco, que todos aquellos que habían recibido el bautismo de este sacerdote, que lo habían recibido en Brasil, donde había estado primero como religioso, después dejó la congregación religiosa de los eudistas y se incardinó en la diócesis de Phoenix, en Arizona, ¿no? Este sacerdote ha ejercido su sacerdocio por 20 años en Brasil, luego en San Diego, en la diócesis de San Diego, en California, al sur de California, y luego en la diócesis de Phoenix. Y que los bautismos que este sacerdote había realizado eran inválidos. O sea, en otras palabras, que si tú habías sido bautizado por ese sacerdote, tu bautismo no era válido. Es decir, no estabas bautizado, no estabas bautizada, y todos los sacramentos que recibiste después son inválidos, porque obviamente todos los sacramentos, la confesión, la confirmación, el matrimonio, el sacerdocio, si alguno se ordenó sacerdote, es inválido, y esto ya ha sucedido antes. ¿Y cuál es la causa por la cual esto fue inválido? Y miren ustedes, durante 20 años, imagínense la catástrofe producida por este sacerdote, que es una buena persona, pidió perdón, lo hizo por ignorancia, dice él, renunció como párroco y ahora no sabemos qué asignación va a recibir, sus facultades de sacerdote no le han sido suspendidas, ¿no? O sea, sigue siendo un sacerdote activo con la capacidad de ejercer los sacramentos, pero ha renunciado como párroco, entonces ahora no se sabe qué cosa va a realizar, pero alguien en la parroquia, unos pocos años atrás, informó que el sacerdote bautizaba con esta fórmula, no con la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino con la fórmula nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La utilizó en portugués, la utilizó en español, la utilizó en inglés. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que la fórmula, como he explicado, es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y claro, la primera reacción es: oye, pero estás bautizando pues en nombre de Dios, ¿no? Dios no se va a preocupar de esas nimiedades, de esas pequeñeces, de esas tonteras si dijiste nosotros, si dije yo. Pero esa es la naturaleza del sacramento, hermanos. Eso es para que entendamos la importancia del sacramento y quién tiene la potestad y quién no tiene la potestad para conferirlo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el bautismo tiene sus ministros ordinarios, ¿no? El sacerdote, el diácono, y cualquier persona en una situación de emergencia puede ser un ministro extraordinario. En una situación de urgencia uno puede bautizar a un bebé, pero es un sacramento único y es un sacramento que imprime carácter, ¿no? O sea, el sacramento no se puede repetir, no es como la confesión o la comunión, es un sacramento único, y este sacramento es sobre el cual se montan los demás sacramentos. Todos los otros sacramentos requieren a una persona bautizada. Esa es la condición para recibir cualquiera de los otros sacramentos. Entonces, esto ya había pasado en una escala menor con un diácono permanente que había bautizado a algunas personas con esta misma fórmula en plural, ¿no? Que es una fórmula que se popularizó por ahí por los 80s como una fórmula que aparentemente o supuestamente era más comunitaria, entre comillas, ¿no? O sea, involucraba mejor a la gente, entonces todos los participantes y algunos de estos diáconos, y no sé si es el caso del padre Arango, pero
algunos sacerdotes que bautizaban así decían que todos los presentes impusieran las manos, ¿no? Levantaran las manos. ¿Y cuál es el problema acá? Es que la comunidad no es la que bautiza. Es decir, aquí no hay un poder horizontal, ¿no? Donde el pueblo bautiza, porque el pueblo, entre comillas, no tiene ninguna potestad para bautizar. Se bautiza en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, y es una potestad que tiene el que ejerce el ministerio in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. Entonces el sacramento la hace el sacerdote con la potestad de Cristo. Nadie que convoca el nosotros, ¿no? O que en inglés, donde existen muchos sujetos neutros, habían sacerdotes que decían tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces, en vez de decir te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son Padre masculino, Hijo masculino y el Espíritu Santo masculino, utilizaban yo te bautizo en el nombre de el Creador, el Reconciliador y el Inspirador, que en inglés, ¿no? Creator, Reconciler, Inspirer son neutros, ¿no? Y todos estos sacerdotes que hicieron su ad libitum, pues, ¿no? O sea, se lanzaron a improvisar, creyendo que la potestad la tienen ellos y que en consecuencia pueden cambiar el lenguaje sacramental, terminan teniendo estas consecuencias. Y una vez más, no conozco al padre Arango, no cuestiono su carácter. Es más, el obispo Olmsted señala que es una buena persona, que actuó de buena fe, no actuó con malicia. Me voy a rebelar a la iglesia, voy a dejar a esta gente sin el sacramento del bautismo, creyendo que lo tienen. No. Pero cuando supo esto, Monseñor Olmsted, que es un excelente teólogo, inmediatamente pensó, esto es problemático, pero no lo voy a decidir yo, sino que llevó el caso con todos sus detalles a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Llevó el caso en el 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe recién decidió hace muy poco, y cuando le llegó la conclusión a Monseñor Olmsted, obviamente sintió pues el escalofrío de lo que significa informar a toda la gente que estuvo en estas parroquias. Y claro, su responsabilidad no es la pobre gente que estuvo en Brasil, que hoy en día tiene una serie de sacramentos y cree que está bautizada y no está, ni la de San Diego, pero tiene que avisar a esos obispos. Y esos obispos tienen que comenzar a informar a toda la gente para que sepa que esa es su situación, que no están bautizados, ¿no? Y claro, en lugares bien organizados como es la diócesis de Phoenix, esto se remedia relativamente fácil. La gente viene, recibe un bautismo, ¿no? Y luego tiene que recibir los otros sacramentos, ¿no? Entonces, hay una reparación in radice, ¿no? Como se dice, en raíz. No voy a entrar a los detalles que son un poco más complejos, pero en general el que está bautizado no está bautizado, ¿no? Entonces, esta situación es una lección buena, ¿no? Porque muchos sacerdotes piensan que el lenguaje sacramental, por ejemplo, o el lenguaje de la liturgia es electivo, y no es así. Especialmente en el caso de los sacramentos, todos los sacramentos, como nosotros aprendemos en el catecismo, tienen materia y forma, ¿no? Y existe una materia específica, pongamos en el caso de la Eucaristía, que es el pan y el vino, ¿no? Y existe una forma, que son las palabras que se pronuncian. Entonces, materia y forma tienen que ser las correctas, exactas, ¿no? Los que
en el Perú, los que seguían a la Teología de la Liberación con el padre Gustavo Gutiérrez, en la década de los 70 y de los 80 celebraban misa con un licor peruano que se llama pisco, ¿no? Y aquí no quiero ofender a los chilenos que también tienen un licor que se llama pisco, digamos que son de los dos países, ¿no? Pero celebraban con pisco, no lo diría si no fuera esa la realidad, y consagraban una papa, una patata, como dicen los españoles, porque era un tubérculo original de Sudamérica, especialmente de la zona andina, ¿no? Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces, esas misas se celebran ahí, te dan tu pedazo de papa, te dan tu pisco, y ahí no había consagración porque no estaba la materia. O sea, si también el sacerdote decía cualquier fórmula que no sea la fórmula de la consagración, entonces ahí se está impidiendo la realización del sacramento. ¿Por qué? Porque si la materia no importa, si las formas no importan, entonces nada importa. ¿Cómo nosotros garantizamos que un sacramento es lo que es y que opera lo que dice que opera? ¿Cómo? Solamente si tiene materia y forma, establecida por la Santa Madre Iglesia. Sin materia y forma no hay sacramentos. Entonces, cuando el sacerdote dice, oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, considera que de esa manera, al decir eso en la misa, se vuelve más inclusivo, ¿no? Cuando la verdadera forma de decir mío y de ustedes, ¿por qué el misal dice mío y de ustedes? Porque el sacrificio que preside el sacerdote como Jesucristo, in persona Christi, en la persona de Jesucristo, no es el mismo que realizamos nosotros, que tenemos el sacerdocio común de los fieles, no el sacerdocio sacramental. Entonces, cuando un sacerdote dice, yo soy más inteligente que el misal, ¿no? Que el misal que tomó expertos, que tomó oración, que tomó inspiración del Espíritu Santo, y yo soy más inteligente que el misal, ¿no? El misal no conoce a mi público, no conoce a mi ganado. Entonces yo soy más inteligente y lo voy a modificar. No. Por eso que la iglesia es sabia y por eso que los fieles que dicen, por favor, sacerdotes, háganlo rojo y díganlo negro, ¿no? Porque en el misal y en el ritual de los sacramentos está indicado cuáles son los gestos que se deben hacer en letra roja, ¿no? Mientras que las palabras que se deben de decir están en negro. Entonces, si ustedes miran un misal, ahí donde está una bendición, por ejemplo, yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, van a ver que entre Padre y el Hijo, que están en negro, hay una cruz en rojo. Eso significa que el sacerdote imparte la bendición, hace el gesto que está indicado en rojo, ¿no? Y a veces está escrito, ¿no? En ese momento el sacerdote se pone de pie, está lo indicado. Entonces, mucha gente que quiere simplemente celebrar los sacramentos en unidad de la iglesia, por eso que hay un lenguaje uniforme, ¿no? En unidad de la iglesia, dice, sacerdotes, por favor, háganlo rojo, díganlo negro, y punto, ¿no? Y después hay múltiples ocasiones en las que el sacerdote se puede desplegar, como en la homilía, ¿no? Y puede compartir de su propia santidad y sus buenas reflexiones. Pero esa es la naturaleza de los sacramentos. Con los sacramentos no se juega. Que tengas un buen día.